Uno de los temas también relevantes en esta semana, que nos culmina en esta semana del día 3 de junio del 2023, es sobre la evaluación que hizo el MINER sobre el rendimiento de la educación del año pasado, del 2022. La data que arrojó esta evaluación fue un poco desalentadora. Todos sabíamos que sería así, porque sabíamos que el país acababa de cumplir una pandemia que, sea como sea, afectó a la educación y se esperaba que iba a producir este tipo de descenso en la educación. Pero en el reglamento de educación podemos decir que desde el principio de este siglo la educación dominicana ha ido en descenso. Tanto así que se hizo una campaña para eso del 2010 por ahí, de que se incluyera una mayor inversión en la educación, y es sobre el 4%. Este 6 de diciembre será lunes amarillo y exigiremos 4% para más horas de clase, 4% para construir más aulas, para capacitar a nuestros profesores, para que dejemos de estar en último lugar en todos los estudios. El 4% porque la ley hay que cumplirla. 4% para una educación digna. Digna. Exijamos más inversión en educación. Este lunes 6, vístete de amarillo. Ponte una gorra amarilla. Un disfraz de pollito. Ponte algo amarillo. por mis hijos, Por tus hijos, por nuestros hermanos, Por todos los dominicanos. Hubo un gran debate, un gran empuje para esta campaña. El presidente de aquella vez, Leonel Fernández, dijo que no era necesario invertir ese porcentaje sin hacer primero una evaluación y un estudio en qué se invertiría ese dinero. Bueno, pues en la campaña, eso fue también parte de las herramientas que se utilizaron. Cuando ganó Danilo Medina en el 2012, fue lo primero que aprobó. Eso fue un gran logro para la educación, pues se invirtió mucho más dinero en la educación. Pero parece que no estaban preparados. Hay un dinero muy grande que está invirtiendo en la educación y parece que no tuvo el efecto esperado. Pues no es que no hacía falta la inversión, porque sí hacía falta, porque hasta ese punto había muchos planteles que estaban en muy malas condiciones, pero el dinero que se incrementó de presupuesto, que es un porcentaje muy alto, el 4% del PIB de este país se dedica a la educación. Entonces, matemáticamente es un porcentaje creciente con los años. Se hicieron grandes inversiones, se hicieron muchas construcciones en ese periodo, del 2012 al 2020, se hicieron muchas aulas. Creo que unas 35.000 aulas se construyeron, y no se puede negar que también hacía falta esa inversión. También otra parte en la que se invirtió el dinero fue en la parte de los sueldos de los profesores, que se elevó, que también es muy bueno esa parte, porque los profesores tenían siempre una lucha permanente para sus reivindicaciones. Entonces se elevó, el profesor gana bastante bien, aunque tampoco es suficiente, porque siempre hay esta disputa, porque entendemos también que en esa parte hay un problema. En la ADP es un conglomerado de profesores que siempre tienen esa presión y no le importa mucho el rendimiento, sino su ego personal. La inversión del 4% cumple ahora unos 12 años por ahí más o menos ya de inversión, y no tuvo gran fruto. Entonces todo se complicó, porque también se hicieron evaluaciones del 2015 en adelante y no hubo gran rendimiento, y más que nada en la prueba PISA. Entonces en el 2020 se agravó las cosas por la pandemia. Entonces hubo 2 años que hubo prácticamente una temática virtual, luego hubo un híbrido entre virtual y presencial, porque los muchachos iban 2 días a la semana a la clase. Eso sabía uno que iba a ser un poco impactante. Entonces el estudio, que es del 2002, reflejó un gran descenso. Se hicieron evaluaciones en los niveles de tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de bachiller, y fueron deprimentes. Solo en matemática ni siquiera en 1% se pasó aceptablemente. En gramática también terrible. Pero no podemos decir que este fallo fue solamente de este gobierno, porque el gobierno que tiene solamente 3 años, y de esos 3 años solamente uno, podríamos decir que es un año regular en la educación. Entonces en esta parte el gobierno dominicano
el actual gobierno no tiene gran culpa. Hay también su deficiencia, lógicamente, pero no solamente el único culpable. Eso tiene un problemita que ya tiene ya unas cuantas décadas. Ese descenso en la educación tiene ya un tiempo ya dándose. Lo que sí podemos decir que en ese descalabro de la educación pueden influir muchos elementos, no solamente la parte de las escuelas, porque la escuela tiene un papel que es solamente un porcentaje de la educación. La otra parte también está en la casa. Hay que entender que también los padres deben de participar en la educación de los hijos. Eso tiene su impacto en la educación, pero hay unos elementos que se han ido agregando en la educación dominicana que, lejos de dar una esperanza de que este mejorará, lamentablemente lo que tenemos que decir es que empeorará. Pues los alumnos que anteriormente tenían esta deficiencia, muchos eran por escasos recursos, porque también se evaluó que los estudiantes que tienen una mejor condición económica tienen un mejor desempeño. Donde tienen mayor problemas es en los estudiantes de escuelas públicas, específicamente las escuelas públicas. Tenemos pues que los alumnos dominicanos tienen un gran problema de evaluación, y yo entiendo que hay muchos impactos que tienen ese rendimiento. Uno de ellos es que se han cambiado muchos parámetros también. Un alumno desde hace unos 15 o 20 años no tiene riesgo ni siquiera de que lo saquen de la escuela, no se quema, como decíamos antes en la escuela pública, que un alumno si tiene bajo rendimiento podía quemarse, eso es repetir el año, pero ya tampoco se usa eso. Los alumnos no tienen miedo ni siquiera de fracasar, porque no hay régimen de consecuencia de si usted no tiene rendimiento adecuado en la clase. Si usted no cumple con su trabajo, usted como quiera pasa. Entonces el alumno no tiene ni siquiera miedo de que los reprueben, porque siempre lo van a pasar. Incluso he visto, no es que me lo supongo, lo he visto claramente, muchos alumnos que pasan de un nivel a otro y hasta se gradúan de bachiller y no saben ni siquiera escribir su nombre. Tienen deficiencia en hablar y también en escribir, no solo en matemática. La forma de un alumno expresarse es terrible, no solamente en los últimos 3 años, tiene ya tiempo que está trabajando en eso. Otro elemento que para mí también influye es la actual situación que tenemos en la actualidad sobre las redes sociales. Tenemos una etapa de la humanidad que hay un exceso de información. Hay tanta información que supondría uno que el alumno tendría, o la juventud estuviera más preparada, pero hay mucha distracción también. No aprovechamos las herramientas que tenemos disponibles ahora para uno aprender, sino para perder el tiempo. El alumno, desde que tiene uso de razón, el joven, ve otros modelos a seguir que no son ni siquiera cercanos a la parte de la educación. Vemos como una generación actual, principalmente joven, utiliza las redes sociales para buscar dinero. Podemos ver que la juventud tiene una distracción. Antes podíamos decir, yo siempre tengo en referencia los 80, porque fue el tiempo que me tocó a mí la juventud. Se le incentivaba al joven, al niño, de que fuera a la escuela, porque esa era una manera de conseguir asegurarse una adultez con una profesión. Uno quería siempre aprender algo, porque suponía que cuando uno aprendiera algo, tenía una mayor oportunidad para uno conseguir un mejor empleo o una carrera. Ya no es así, los incentivos se han variado. Ya el joven de ahora no ve el estudio como una manera de conseguir una buena posición económica en el futuro, todo lo contrario. Ahora se vende que todo lo negativo, todo lo bajo de aquella vez es lo que deja dinero. Entonces el joven, de que tiene su razón, lo que quiere es hacer un video que sea viral y con esto conseguir dinero, porque hay varios ejemplos en las redes sociales que te dicen que eso es lo que deja dinero. Entonces no es que yo esté en contra de las redes sociales, tiene que haber libertad, pero tiene que haber un poco de control. Pues el mensaje que le llega a la juventud es de que mientras más mediocre es usted, tiene más chance de conseguir dinero. Hay unas redes sociales que por lo menos incitan al joven a pensar algo, a decir algo, pero hay otras
como por ejemplo TikTok, que son el incentivo mayor a la mediocridad. Cualquier estupidez se convierte en viral y por ahí le entra un dinero. Entonces, pues, vemos ejemplos de gente sin ninguna preparación, que no sabe ni siquiera decir su nombre bien y supuestamente son millonarios. Esos son de los mensajes que distorsionan al joven de ahora de qué hacer. El joven que tiene una dedicación a los estudios piensa que está perdiendo el tiempo, porque ve otro ejemplo de otros jóvenes que no tienen ni siquiera la formación básica en la vida, no saben ni siquiera sacar cuenta, mucho menos nada de eso, y tienen supuestamente una buena entrada. Eso es en el caso de los varones. También las hembras también es igual. Aquí tenemos plataformas que las jóvenes, las niñas usan su cuerpo, su sexualidad para vender también. Inclusive, no solamente en TikTok, también en Facebook vemos unos perfiles en Facebook Watch de adolescentes en posiciones muy sensuales buscando view. Entonces, porque ven a otra joven que también lo hacen y también le va bien. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar? Puede meter los miles de millones que metan en las escuelas. Si no se cambian los paradigmas, es muy difícil que un joven dedique tiempo para estudiar. Hay que tener mucha fuerza de voluntad para evadir el mensaje que está el joven recibiendo ahora, de que mientras más estúpido, mientras más mediocre es usted, más dinero le entra. Y para colmo de eso, tenemos unos jóvenes ahora, supuestamente la generación, que también se dice ahora la generación a los foques, que mandan unos mensajes con unos videos que son propios del narcotráfico. Aquí vemos cualquier adolescente, supuestamente de embocero, coge una maleta, un bulto lleno de dinero, de dólares, y lo tira por un avión, o lo tira en un concierto de dembow. Entonces, el jovencito que quiere estudiar ve ese ejemplo y dice: ¿para qué estudio yo? Si este idiota que canta sin ningún tipo de talento es millonario, ¿para qué yo estudio? Ese es el mensaje que recibe el joven dominicano y el joven de muchas partes del mundo, porque no tiene incentivo para hacer la cosa bien hecha, porque todo lo que está bien hecho no deja. Mientras peor es la imagen suya, mejor es para usted. Entonces, el ambiente que tenemos ahora, el clima que tenemos ahora, que es deprimente, lo que nos dice es que será peor. Que no en el futuro de 50 años, en el futuro de 10 o 5 años, será peor, porque el joven de ahora será el adulto de mañana. Adulto sin ninguna base, sin nada en el cerebro, y rico, con dinero, por ser así. Pues nada, den su opinión en el video. Si tiene algo que aportar, puede dar su opinión y continúe con nosotros.